alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Un saludo para todos los televidentes. Vamos en este mes de noviembre a orar mucho por todos los difuntos. Por eso quiero tomar hoy las oraciones de todos los difuntos. Recuerden la necesidad imperiosa que tenemos de orar por los difuntos. Nosotros somos una iglesia peregrina y ellos son iglesia ya eterna, la iglesia de la eterna Jerusalén, y debemos orar por ellos. Pido que ponga la intención de su familiar que ya salió de la casa del Padre. Desde su hogar en este momento va a colocar la intención por qué difunto, amigo, familiar quiere celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que resucitó de entre los muertos, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar con dignidad la Santa Eucaristía, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a todos los difuntos que, vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, su Creador y Redentor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que me penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es el fluido del poder divino y imaginación genuina de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Entrando en las almas buenas de cada época, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste le revela la noche.
mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina de inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que estuvo aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos sabemos que el eje central de la vida de Jesús fue el reino de Dios y toda su justicia. Jesús tuvo una única misión, y era anunciar el reino de Dios. Y ese anuncio precisamente del reino de Dios llevó a que Jesús realizara muchas obras. Todas las predicaciones que Jesús realizó, las catequesis, exhortaciones que realizó a los discípulos, a la comunidad en general, era para indicar que el reino de Dios estaba presente entre la comunidad. Las obras, los milagros, era para evidenciar que el reino de Dios había llegado. No se entiende a un Jesús sin el reino de Dios. El pueblo también estaba en una gran expectativa. Ellos tenían la expectativa mesiánica. Desde el Antiguo Testamento se les había prometido la llegada del Mesías y la instauración de un nuevo reinado. Esta expectativa mesiánica se mezcla con la realidad que estaba viviendo el pueblo judío en cuanto que estaba subyugado al Imperio Romano. Ellos pensaban que el Mesías tenía un carácter bélico, que venía a prender la guerra y a liberarlos a ellos, de tal manera que pudieran ser un estado autónomo. Pero Jesús llega con un reino netamente espiritual. Y muchos se preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Los fariseos eran los que más expectativa tenían, eran los que más perseguían a Jesús y fueron los más duros de corazón para recibir el reino de Dios. Seguramente ellos esperaban que fuera todo un espectáculo. Miren, esa entrada de Jesús a Jerusalén, cuando lo coronan como rey, ellos pensaban que el que iba a entrar allí era un gran emperador que iba a formar un ejército para batallar con el Imperio Romano. Pero ellos no entendieron el signo
que indicó Jesús cuando montó en un asno. Era el signo de la humildad, era el signo del desprendimiento. Ese fue un primer signo para ellos entender que el reinado de Jesús era un reinado netamente espiritual. Por eso Jesús les clarifica este interrogante y les dice, es que el reino de Dios no vendrá de manera espectacular. Nosotros estamos enseñados al espectáculo, estamos enseñados al circo, y estamos enseñados a que todo se haga de manera espectacular, de manera que sobresalte pues como todos los acontecimientos, pero muy deslindado de una parte totalmente espiritual. El reino de Dios llega en su sencillez. Por eso Jesús decía que él mismo era el que iba a anunciar el reino de Dios. Y de hecho, Jesús ya era el reino de Dios. Quien viera a Jesús y lo conociera, sabía que el reino de Dios había llegado ya en la persona de Jesús, en su sencillez, en su mansedumbre. Por eso Jesús utiliza unas figuras muy insignificantes para referirse al reino de Dios. Un grano de mostaza, que es imperceptible, la levadura. Miren, son parábolas y signos imperceptibles para indicar una realidad tan grande y tan maravillosa como es el reino de los cielos. Pero Jesús también es consciente de que ese reinado va a tener su culmen en la cruz. Por eso Él advierte que tiene que padecer mucho y que tiene que ser reprobado por la generación y finalmente ser crucificado. En muchas de estas ocasiones los discípulos no entendían cuando Jesús hablaba de su muerte y su crucifixión, pero es que es allí donde se hacía realidad precisamente el reino de Dios. El reino de Dios sigue presente entre nosotros. No es que con la muerte y resurrección de Cristo el reino finalizó. No, el reino de Dios es actual, sigue vigente, sigue operante entre nosotros. En este mundo tan enseñado al espectáculo, es necesario que comprendamos el reino de Dios en nuestro interior y en la realidad más insignificante, porque es allí donde está presente el reino de Dios y se hace evidencia en la celebración de cada Eucaristía. Que el reino de Dios y toda su justicia siga reinando entre nosotros. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que amo, todo es para ti. En el pan y el vino tú te das completo. No te guardas nada, todo es para mí. Es demasiado poco lo que yo te ofrezco. Tuyos son mis días, tuya es mi canción. Es demasiado grande lo que estoy sintiendo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos por todos los difuntos y concede la eterna recompensa a quienes recibieron la fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios omnipotente y eterno, pues tu voluntad nos trae a la vida, tu providencia dirige nuestros días, y por causa del pecado, un mandato tuyo nos devuelve a la tierra de la cual habíamos sido sacados, y a quienes fuimos redimidos por la muerte de tu Hijo, por una orden tuya somos conducidos a la gloria de su resurrección. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos, Padre, que nos aceptes a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dejo mis remos que han sido compañeros del camino, dejo a la orilla mi barca, me pides que parta, que vaya contigo. Dejo mis viejos amigos, del ancho mar su sonido, dejo que el velo se caiga, me miras al alma, me llamas amigo, dejo a aquel niño dormido, dejo mi vieja guitarra, dejo mi madre del alma y te tomo la mano y emprendo el camino. En el camino te sigo, con cada paso el vacío se va llenando de lluvia, se vuelve la lluvia agüita de río. En aquel río latido me hace sentir que estoy vivo, porque tus aguas son vida, la vida no es nada sin ti, no la vivo. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, Oh Señora mía, oh oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como a hija en posesión vuestra. Amén. Recuerde seguirnos en las redes sociales, canal Cosmovisión, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.